Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Sport 24, el programa de deportes de Almería 24 Horas Televisión. Vamos hoy con un programa muy cargado, con muchos resultados después de este fin de semana de competición, también con entrevistas muy interesantes. Vamos a conocer de primera mano los resultados del Club Deportivo Agrinova, vamos a hablar de fútbol sala, vamos a hablar de fútbol, la Unión Deportiva Almería, el Polideportivo Ejido, vamos a hablar también de boxeo, una entrevista muy interesante con el número 3 del ranking español, ahí es nada. Y vamos a ir empezando rápidamente, vamos a empezar rápidamente con el fútbol, con la Unión Deportiva Almería, que tenía un partido ante el Deportivo de La Coruña, un encuentro ante un rival histórico, como es el conjunto coruñés, que se jugaba en casa de la Almería y que finalmente se dio la victoria para el equipo de Rubi con un resultado de 2-1. El equipo de Rubi que ha encontrado la fórmula para ganar 4 de sus últimos 5 partidos en Liga, con jugadores como Luis Suárez en estado de gracia, Batistao, Melamed, que sigue repartiendo asistencias, en un partido que fue muy bueno. Así que vamos a ver qué dio de sí este partido. El conjunto indálico suma ya 13 de los últimos 15 puntos posibles tras superar al histórico conjunto de Riazor en un partido abierto. El Almería se adelantó en el minuto 31 mediante un gol de cabeza de Edgar tras un córner. El tanto, importante y sorpresivo a partes iguales, fue un golpe para el Depor que trajo consigo una respuesta inmediata del equipo coruñés. Pablo Vázquez empató el duelo 4 minutos después para hacer estériles los esfuerzos anteriores del conjunto rojiblanco. Sin embargo, Batistao remató un gran centro de Centelles al filo del descanso para mandar a los equipos a vestuarios con ventaja para los locales. Este gol fue muy importante para los de Rubi, que dieron un golpe al encuentro. Ya en la segunda parte, Arribas y Guedes tuvieron una opción clarísima tras una recuperación del madrileño. Finalmente, el marcador no se movió más y los locales consiguieron una victoria de categoría. Hablamos de la victoria de la Unión Deportiva Almería y ahora toca hablar de una derrota, y es que no todos los equipos de la provincia han conseguido la victoria, y es que el Polideportivo Ejido, que viajaba a Martos en un partido que ya era decisivo, significaba pues superar al propio equipo de Jaén, ha vuelto con la derrota por 1-0, un partido muy cerrado en el que de nuevo los errores defensivos se pagaron caros. De esta manera, el equipo de Carlos Jiménez, que ya roza los puestos de descenso, lo va a tener muy complicado y tiene que remontar con los 3 partidos que tiene en casa. Así que esto es todo lo que dio de sí también ese partido entre el Martos y el Polideportivo Ejido. El club celeste viajaba a Jaén con la imperiosa necesidad de obtener una victoria que le diese aire con respecto a la zona baja de la tabla. Sin embargo, las recientes bajas en la zona defensiva obligaron a Carlos Jiménez a jugar con un 11 lleno de parches que cubriesen las carencias de su equipo. Por otro lado, el Martos, que tampoco pasaba por un buen momento, se valió de un partido sólido para llevarse los 3 puntos en casa, algo que para la entidad celeste está siendo imposible de conseguir. Anecdótico fue el debut de Marco García, que llegó a ocupar el lateral en algunos momentos del partido. Jurado puso el 1-0 en el minuto 9 del partido, en una acción que terminó por decantarse como la más importante del choque. Además, el club celeste sufrió la pérdida de lesión de Flavio, que venía siendo uno de los mejores jugadores del equipo. El suizo fue sustituido nada más comenzar el duelo tras recibir una falta que puso punto y final a su partido, y por lo que el rival no recibió castigo alguno. Y después de analizar los resultados de los 2 principales equipos de la provincia en fútbol, vamos a dar paso a una nueva sección muy interesante, sobre todo para los apasionados de la psicología, el comportamiento y de los pequeños detalles. Así que Guille, nuestro psicólogo de confianza, nos va a traer una sección de análisis de jugadas clave. Y como podrán ver, hemos cambiado un poco la escenografía, no tenemos ya nuestra mesa, y es que vamos a dar paso a esta nueva sección que ya inauguramos el lunes pasado, hablando un poco de toda la psicología deportiva, y hoy vamos a tener además un nuevo enfoque en el que vamos a centrarnos en jugadas específicas de diferentes deportes. Pero primero vamos a presentar al invitado, Guillermo Pérez. Muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que te guste este tinglado que hemos montado para hablar un poco sobre las diferentes jugadas. Así que, primero, son jugadas totalmente aleatorias de diferentes deportes. Nos hemos centrado también en dar un poco de variedad y vamos a hablar pues de la toma de decisiones, la buena, también la mala, pero en general analizándolo un poco todo. Me parece fenomenal. ¿Vamos allá? Pues vamos a empezar con la Unión Deportiva Almería, que es un caso además que nos pilla muy fresco, el tema del fútbol, y vamos a jugar en este caso con una serie de jugadas de ese último partido entre el Almería y el Elche. En primer lugar vamos a empezar con esta jugada, que es la del primer gol, en la que ya veníamos comentando que Fernando también tiene una serie de complicaciones. En la jugada tiene una fase en la que se defiende bien, luego vamos a analizar un poquito más, así que pues coméntanos qué aprecias tú en esa jugada, en la primera jugada de Almería. Por ejemplo, en ese primer gol encajado de la Almería podríamos ver que la línea defensiva, en cuanto a tirar un posible fuera de juego, estaría muy bien ejecutada.
Es cierto que en este caso el lateral intenta encimar el disparo, donde se produce con una especie de empeine exterior, y es cierto que quizás puede parecer una jugada sencilla para Fernando, pero es muy compleja, ya que el efecto del balón se va desplazando cada vez más hacia su lateralidad, pues es que pierde un poquito de visión en cuanto también a la hora de tapar el disparo, pero hay que ser también muy honesto en cuanto a la comunicación no verbal, especialmente en la jugada post-acción, donde especialmente nuestro portero lo que intenta es regular su nivel de activación para seguir conectado en el juego, sabiendo que quizás lo que se podría achacar un error individualizado a la hora de comenzar perdiendo de nuevo, como también una inercia que ha sucedido en partidos anteriores, ahí viene la complejidad de cómo hacer ese trabajo psicológico para seguir conectado en el juego durante los 90 minutos. Es que además de la jugada con incluso Marc Pubil, que llega a tratar de meter la pierna, con Chumi midiendo bien, realmente es una jugada que, claro, la gente que quizá no tenga tanto conocimiento, desde fuera se puede ver como tomarla de manera totalmente diferente a la que, obviamente, pues los profesionales ya sabéis un poco lo que pasa por la cabeza y realmente tiene una explicación mucho más lógica de lo que parece. Efectivamente, a veces a grosso modo lo que podría parecer un error, es decir, habría que matizarlo muy bien, ¿no? Y al final lo que encontramos es la complejidad dentro de la acción, donde en este caso incluso el posicionamiento del portero en cuanto a su nivel de activación y de tensión es bueno en el de Fernando, y aquí encontramos incluso un mayor acierto de la propia jugada del rival. Entonces sí es importante tener en cuenta estos detalles y sobre todo valorar el momento posterior a cómo somos capaces de recomponernos ante una jugada, aunque de puertas para afuera se nos pueda achacar como un error, para luego su vital trascendencia en el partido del Elche también. Y hablamos de la activación y del acierto del equipo rival, pues vamos a pasar a la segunda jugada, que es precisamente lo contrario, un error en la defensa del Elche por falta de activación, o en este caso de desactivarse del jugador del equipo, en este caso local. Sí, bueno, aquí especialmente podríamos verlo en ese gol del 1-2, también de Luis Suárez también, pero en esta jugada tenemos que valorar dos aspectos. Uno de ellos es la gran capacidad de Luis para anticipar el seguir conectado en la jugada, porque cualquier otro delantero, y más cuando parte la posición para el juego, desconectaría de la jugada, pero él está atento a esa jugada, lo que le permite ganar tiempo y calidad, no solo en su primera toma de contacto en el balón para luego seguir conduciendo, aunque sí que es cierto que en la toma de decisión de la finalización, evidentemente el jugador es consciente que le sale el disparo muy centrado, donde evidentemente el portero de Elche se decanta hacia un lado, quizás levantar la cabeza o decidir hacia dónde quería ubicar la finalización. Podríamos destacar que el resultado de la acción es positivo porque acaba en gol, pero aquí lo que podríamos pulir de cara a un próximo partido sería la toma de decisión en la acción de la finalización, por ejemplo. Eso es lo que le otorga mayor probabilidad de éxito de cara a las finalizaciones posteriores, no solo dentro del partido de Elche, sino por ejemplo en jornadas como la de este fin de semana contra el Deportivo de La Coruña, y evidentemente hay que destacar el inicio del proceso de la jugada. Lo que marca la diferencia para que Luis Suárez tenga oportunidad de finalizar es su capacidad para estar conectado, anticipar una dificultad, un error, en este caso podría ser de precisión o de toma de decisión en cuanto a los centrocampistas y centrales de Elche, que dejan un balón muerto dividido, pero que él aprovecha muy bien para visualizar, para anticipar y para arrancar, donde la clave de esa finalización es ese primer toque que le genera espacio suficiente para que no se le quede ni el balón demasiado cerca ni demasiado alejado, y tener ese medio metro, ese metro para poder finalizar. De hecho, es que el estar activado es precisamente lo que le da, porque junto con estas imágenes vemos como solo hay un jugador de Elche, que es el que va a pedir el balón en corto, que está activo, pero los otros dos, tanto el central como el centrocampista que luego quiere correr, al no estar justamente, como venimos comentando, activado la jugada, propicia que Luis Suárez finalmente con ese movimiento de delantero, siendo el más listo de la clase, se ponga mano a mano contra Dituro en una jugada que acaba definiendo bien, a pesar de que, como se ve en la imagen, justo es que el Frey lo delata, llega a disparar sin siquiera levantar la cabeza, solo mirando el balón. Evidentemente, por pulir detalles, porque siempre podemos mejorar cada acción y prepararnos para la siguiente, podríamos destacar justo el momento de la finalización, pero lo que es determinante en la jugada, además de estar conectado, es ese primer toque en cuanto a luego orientarse bien, y que evidentemente, por muy bien que repliegue la defensa de Elche, ese primer toque es lo que marca la diferencia para ganar el concepto de tiempo y calidad a la hora de la ejecución. De hecho, es que esto, aunque por pulir cosas, de hecho la primera toma de decisiones, al ser positiva, le va a dar la posibilidad a Luis Suárez de que en próximas jugadas pulir todavía más la definición, pero vemos que el delantero además nos tiene acostumbrado a este tipo de ocasiones, porque es un jugador que está muy activo como no estuvo en ese empate del Almería, el jugador del Elche, del que también vamos a hablar, porque fue una jugada en la que la activación es que se repite mucho el concepto, pero es que es vital
para el mundo del fútbol y se demostró en este partido justamente con las 3 acciones. Evidentemente, José, cuando analizamos esa jugada podríamos destacar que en este caso Baba hace una gran anticipación, su nivel de activación óptimo, y evidentemente ese balón que se le puede quedar un poquito de cara a Lopi con ese buen control orientado. Si destacamos en este caso el repliegue del jugador que le encima de Elche, hay un lapso en el que quizás desconecta a la hora de seguir encimando a Lopi. Evidentemente la probabilidad de que su finalización fuera igual, mejor o peor, nadie la sabe, si no estaríamos hablando del concepto de expectativa, pero sí es cierto que lo que depende del jugador de Elche hubiera sido quizás seguir encimando, vigilando de no tener un contacto o provocar una posible tarjeta amarilla, una jugada muy peligrosa, pero quizá hubiera condicionado un poco la calidad en la ejecución de la toma de decisión y en este caso la finalización de Lopi en cuanto a su precisión. Esos son los detalles que quizá en el alto rendimiento pueden ser muy determinantes en ese lapso en el que quizás desconecta, seguir encimándolo un poquito, vigilando ese contacto para no generar una falta peligrosa en la frontal, quizá hubiera sido más determinante de lo que nos imaginamos. También imagino, no sé si tengo la razón, pero imagino también que quizás al ser el minuto 36 con el partido de cara, a lo mejor el jugador no estaba en ese punto de activación óptimo del que venimos hablando, en el sentido de que el partido estaba muy de cara y quizá le pesó demasiado no querer hacer esa falta. Bueno, quizás podría influir también esta tesitura del juego, pero también nos sucede muchas veces que los jugadores, cuando llegamos a la fase final de una acción, es decir, está en el proceso de toma de decisión el concepto de valorar, ¿no?, los estímulos que tenemos, ubicación, distancia, posicionamiento, luego la selección, si te sigo encimando o no te sigo encimando, en este caso en el ejemplo concreto el jugador de Elche, y luego la ejecución. Y es cierto que al final de esa secuencia de acciones dentro del propio juego, los jugadores nos dejamos llevar un poco en el proceso de ejecución, tanto en ataque como en defensa, lo cual puede mermar la calidad de la acción. Y en este caso el jugador de Elche podría venir condicionado por una tesitura así, lo desconocemos, pero el dejarse llevar un poco en ese encimamiento de cara a Lopi, quizás lo que le podría haber otorgado mayor capacidad de calidad a la hora de molestar o de encimar para dificultar. Al final el objetivo de resultado es dificultar la finalización del jugador de la Almería. Ese era el objetivo. También se ve un poco en esta jugada del Elche que ya en esa primera recuperación de balón de Baba se ve que tampoco el nivel de activación, en este caso del centrocampista, era el óptimo. Quizá el único que puede salvarse es ese central que sí que trata de ganarle el mano a mano a Luis Suárez, pero es un poquito una concatenación de fallos que determina el gol de Almería. Evidentemente, José, aquí lo que influyen son los detalles y sí que es cierto que se aprecia una irregularidad en el que en primera instancia cuando el jugador de Elche, si habláramos del centrocampista, percibe, ¿no?, la amenaza real, hace una activación en cuanto a arrancar en la carrera, luego una pequeña ralentización a la hora de temporizar y quizás eso es lo que marca la diferencia. Es cierto que si hubiera ido de golpe hubiera generado quizá una ocasión de peligro a la hora de generar una falta precipitada en la frontal, pero ese mini lapso en el que se deja llevar a partir de ahora, quizás lo que le otorga a Lopi mayor capacidad de armar la pierna, de que su posicionamiento corporal no se eche demasiado encima del balón y que tenga margen suficiente para colocarla en esa cepa del palo. Bueno, Guille, ahora vamos a pasar a ver también vamos a ver esa toma de decisiones también del marcador, pero en este caso hablando del fútbol sala, además una disciplina que te pilla muy de cerca y en especial en este además último partido que tuvo en el Grupo Elegido Futsal que se decidió en la segunda parte. Evidentemente hay un lapso en el que nuestro jugador Mercado hace como una primera aproximación como si fuera él a dividir al portero, pero rápidamente identifica que el pico va a saltar y él intenta rectificar rápidamente. Quizás podría haber perdido un lapso en el que su par le coge un poquito la espalda, pero la clave está en cómo rectificar a tiempo. Es decir, en el momento en el que ve que su primera línea sale a encimar y a dividir, rápidamente intenta cambiar su posicionamiento corporal para recuperar. Evidentemente, si la jugada hubiera sido precisa en ese balón a la espalda, le podría haber supuesto también una mayor problemática, pero hay que valorar también esa rectificación de la toma de decisión en función del compañero. Aquí justo veníamos hablando antes de esa dejar jugar quizá demasiado la acción de Lopi, aquí lo contrario, que se da cuenta del error y lo quiere rectificar rápido para finalmente darle un poco también el éxito de que a pesar de que hubiera sido un buen pase, la situación hubiese sido totalmente distinta en el caso de que Mercado hubiese seguido corriendo hacia ese balón en lugar de tratar de coger la espalda. Efectivamente, José, aquí lo que entra en juego son dos conceptos, uno es el de reactividad y otro el de proactividad. Lo que intentamos en el juego para ganar tiempo y calidad es ser proactivo, es decir, anticipar situación, como hemos visto en la jugada anterior de fútbol junto con Baba, pero aquí Mercado rectifica en lugar de ser reactivo y que una vez el balón hubiera viajado a la espalda
hubiera tenido el margen de rectificar, lo cual le hubiera hecho que quizás llegaría tarde, pero en este caso lo que intenta es ser lo más proactivo posible, tanto con su primera predisposición de saltar al portero, como luego para identificar que si su compañero es quien va, rápidamente cubrir ese espacio a la hora de defender. Y el propio Mercado, que además creo que también va a ser el protagonista de nuestra siguiente acción, que nos puedes explicar un poco de esta jugada de Mercado. Si antes mencionábamos que el concepto que intentamos trabajar en los jugadores es el concepto de la proactividad en lugar de ser reactivo, en este caso vemos cómo hace un primer recorte hacia su pierna dominante para intentar finalizarlo, recorta muy bien para finalizar de derecha, pero es cierto que cuando el balón sale, por ejemplo, rechazado, podemos ver cómo esa pequeña sobreexcitación le lleva a precipitarse a cometer una falta en una zona ofensiva, quizá un poco innecesaria en ese momento, pero que quizá a medio o largo plazo en el devenir del partido podría ser determinante a la hora de acumular esas posibles 5 faltas. Evidentemente entiendo que una de las premisas de los cuerpos técnicos es prevenir esa serie de situaciones, pero aquí la clave sería que nuestro jugador, una vez finalice no solo una competición deportiva, sino un entrenamiento, etcétera, analizara, por ejemplo, esos detalles que ha hecho bien, qué podría mejorar y el cómo, y eso le otorgará estar un poco más preparado de cara a siguientes acciones como esta. Esto es lo que le otorga, en este caso a nuestro jugador Mercado, el pulir esos detalles que le hagan estar cada vez más preparado para anticipar y prevenir cometer, por ejemplo, ese tipo de falta. De hecho, es que en la propia imagen se ve como prácticamente no va a buscar el balón, sino que va a hacer la falta para recolocarse, a pesar sabiendo de que la falta va a subir al marcador en su contra, pero es que se ve claramente en la imagen que lo que busca más es el contacto y que empiece de nuevo la jugada. Efectivamente, pero aquí, por ejemplo, tenemos que atender a todos esos estímulos y a la ubicación espacial de todos los compañeros, donde evidentemente tenemos a Josete, que está muy bien ubicado en el acompañamiento de la jugada, manteniéndose en el eje. Estaría también, si no me equivoco, también su compañero a la zurda, es decir, es una jugada que incluso aunque el jugador del equipo rival de la Nucía hubiera recibido, la probabilidad de poder replegarse, ganar espacio y volver a empezar de nuevo la acción tendría un mínimo riesgo. Bueno, hemos hablado de dos acciones mejorables, vamos a también hablar un poquito de lo positivo que fue mucho en este partido, y es que tuvimos una muy buena jugada de un señoret que fue la muestra de tomar una muy buena decisión. Evidentemente, justo en el análisis de esta jugada, José, podríamos apreciar cómo David, en cuanto hace ese primer recorte, en cuanto a esa pisada, gana el espacio suficiente justo en este momento para arrancar y ya tiene, independientemente de que decida luego modificar su toma de decisión, pero tiene tanto el espacio, ya que no tiene una cobertura inicialmente, como para arrancar. Esta toma de decisiones también son muy valiosas, ya que cuando el jugador valora hacer un tipo de pisado de control orientado o un regate, aunque sea en una zona del campo en el que por ejemplo, su orientación corporal o en este caso su cobertura esté lateralizada con gran amplitud, pero no tiene una cobertura del cierre, le generan un poco todo ese aclarado, que es lo que le permitiría en este caso arrancar y ver, tiene todo el carril para que pudiera enlazar una jugada de ataque de muchísimo peligro para el equipo. ¿Y en qué crees que pudo estar la decisión, en este caso de David, de una vez ya completado el regate, darse la vuelta e intentar trazar la jugada por otro lado? Evidentemente aquí podrían influir, José, que tanto esa posible orientación se hubiera arrancado, entraría en juego su pierna no dominante, quizás su pierna zurda, entraría también quizás su nivel de fatiga o de cansancio en ese momento, podría entrar también en juego cómo quizás él percibe que su par puede recuperar en la carrera, ya que el propio jugador también atiende a qué defensor tiene. Es en su jugador más potente, más explosivo, un poquito más lento, más rígido. Toda esa serie de estímulos son muy complejos a los que los jugadores tienen que tomar decisiones en décimas de segundo y quizás lo que puede revertir a la hora de hacer ese regate, arrancar o volver a empezar. Eso es lo que podría condicionar también esa toma de decisión. Bueno, pues después de haber hecho este análisis también del fútbol sala, vamos a un nuevo deporte, además totalmente distinto porque se juega con palas y con pelotas y con la mano, pero también un deporte en el que, al igual que en todos, el mental, la parte mental es fundamental, como es el pádel, donde vamos a analizar también una serie de acciones que, además del más alto nivel, porque hablamos ya de definición de títulos, de puntos además importantes, como ese mismo que hemos puesto, con un punto de break para empezar 3-0, en la que las jugadoras también tienen que estar muy acertadas, no ya solo en una toma, aquí son decisiones constantes. Evidentemente, José, aquí entra en juego, ante situaciones potenciales de estrés, la variable de la autoconfianza. Y aquí tenemos que saber diferenciarla de una posible falsa confianza. Por ejemplo, aquí podríamos apreciar como, por ejemplo, Sánchez y José María están en una situación de esa bola de break, y tener una falsa confianza nos podría llevar a decir, ostras, José, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer este tipo de revés, de cortado, este tipo de saque, donde quizás cuando el jugador, o en este caso la jugadora,
no es una habilidad que tiene muy interiorizada, que no la domina completamente, el tener esa posible falsa confianza y creerse a ciegas de que ella puede, en este caso, su probabilidad de error puede ser mucho más alta, lo cual puede generar una situación de indefensión, su nivel de estrés se dispara y su probabilidad de acierto disminuye. Por lo tanto, si queremos potenciar ante situaciones de máximo estrés esa variable de la autoconfianza, quizá aquí Sánchez y José María lo que tendrían que poner en valor, incluso no solo individualmente, sino como pareja, en base a su feeling, es, vale, dentro de lo que nosotras dominamos, dentro de lo que nosotras sabemos, cómo podemos afrontar ese punto de break con la mayor garantía de éxito dentro de nuestras capacidades, siendo lo más realistas posible. No siendo ni optimistas ni pesimistas, sino siendo realistas. Eso es lo que pone en juego la variable de la autoconfianza, no solo individual, sino colectiva, para afrontar una situación de máximo estrés, incluso perdiendo ese primer set, afrontar una nueva rotura, como podría suceder, en este caso, para que el partido no se terminara de romper. De hecho, es que se ve en la propia imagen con una José María que de por sí ya está jugando por delante de la línea blanca, que es lo que suele ser un poco el pecado capital del mundo del pádel, y tratando quizá, como tú comentas, de anticipar en una jugada muy optimista, porque tú estás defendiendo y ahí opta por jugar muy adelantada en una situación de máximo estrés. Además es que lo que tú mismo comentas, se ve luego que cuando falla la pelota, ella misma sabe que se ha equivocado y la reacción es de quizá de haber pecado de optimista en un momento en el que no tocaba. Bueno, aquí quizás podrían influir dos detalles. Evidentemente, en el momento a posteriori, nuestra jugadora, evidentemente, lo ideal es que analice con esa serie de detalles, como hemos visto anteriormente, ¿no?, a la hora de convertir esos posibles éxitos o fracasos controlados, tanto en sus acciones propias como a nivel colectivo. Pero quizá aquí sí se podrían trabajar ciertas estrategias, por ejemplo, de autoaplicación para regular el nivel de activación, que previamente habría que entrenar y trabajar con la deportista para que en esas situaciones de máximo estrés pudieran ayudarla a regular ese nivel de activación y, por consiguiente, poner en marcha esa variable de la autoconfianza y que la toma de decisión fuera un poquito de la mayor calidad, especialmente a la hora de que su posicionamiento en el campo fuera un poquito más ideal. Evidentemente no le garantiza el objetivo de resultado, pero sí que estuviera un poco más preparada para su precisión. Y veníamos justo hablando de este momento que era importante porque podía terminar de romper el partido, y en la siguiente jugada tenemos el caso en la que directamente se rompe el partido con esa jugada a la que volvemos un poco a lo mismo, una opción de break en contra, quizá por querer evitarla lo antes posible, pegas un poco de jugar algo a lo que no es tu juego y finalmente se ve que en este caso Federico Chingotto, que es el jugador que le pasa aquí la pelota, comete el error que le da prácticamente la victoria a sus rivales. Evidentemente, José, más cuando hablamos del alto rendimiento, la clave está en los detalles. Y en este caso el detalle justo en este tipo de acción en el que golpea su aproximación, es decir, su inercia en acercarse a la red, como, ostras, ya me veo en esa tesitura en la que ya voy con todas, pero eso tiene riesgo. La toma de decisión en este caso no sería ideal, el resultado podría haber sido bueno, pero lo que depende del jugador es su proceso. Y en este caso el proceso a la hora de la inercia del golpe, en lugar de rectificar, reubicarse en la zona del campo, evidentemente no le garantizaría de poder ganar ese punto tan determinante. Pero ahí está la clave en los detalles y lo que depende de los propios jugadores. Esa es la clave de lo que intentamos trabajar para que luego su rendimiento, o al menos la calidad de su tipología de acciones, fuera de la mayor precisión posible. Bueno, pues nosotros lo vamos a ir dejando por aquí después de esta análisis tan interesante. Agradecerte una vez más, Guille, la visita, que nos des estos pequeños detalles que quedan un poco por encima del radar de los que no somos tan entendidos, así que agradecerte que hayas venido una vez más. Nada, muchas gracias a vosotros, chicos. Y nosotros vamos a ir dando paso a la publicidad, pero luego vamos a estar de vuelta con cositas muy interesantes, así que no os lo perdáis. Campo Ejido es más que una cooperativa. Ahora incorpora 2 nuevas estaciones de servicio, abiertas 24 horas, en carretera de Pampánico, con todos los servicios. Una tienda en la que podemos comprar desde unos snacks que hagan más llevadero nuestro trayecto hasta pan recién horneado. Además disponemos de 4 boxes de lavado y 1 automático, con la última tecnología. Campo Ejido suma ya 9 estaciones de servicio en la provincia para darte el mejor precio y el mejor servicio. Y ya con gas GLP. Campo Ejido, más que una cooperativa.
En McDonald's seguimos creciendo y hoy nos enorgullece abrir nuestras puertas en el corazón de Vicar, una ubicación privilegiada que no solo trae nuevas oportunidades, sino también empleos para nuestra comunidad. Desde 1993 hemos estado a tu lado en Almería y ahora damos un paso más para ofrecerte el mejor servicio y los momentos más especiales junto a los que más quieres. Nuestros valores son claros: inclusión, servicio personalizado y compromiso con el cliente. Queremos que te sientas como en casa en cada visita. Con nuestra aplicación McDonald's y servicios como McDelivery, la nueva plataforma McDonald's MyOrder o McAuto, tu restaurante de confianza ahora está más cerca que nunca y con la última tecnología. Gracias a la comunidad de Vicar por confiar en nosotros. Esperamos compartir muchos momentos juntos y que este McDonald's se convierta en un lugar de referencia y confianza para todos. Y después de este paso por la publicidad, vamos a analizar el último encuentro de Inagrup Elegido Futsal, que viajaba a Lugo a tratar de defender el invicto en Liga. Sin embargo, el equipo de Manuel Collado, que viajaba con bajas tan importantes como la de Cola, no pudo hacerse fuerte en Lugo y terminó siendo derrotado por 4-2. De esa manera, el conjunto se mantiene todavía en los puestos de playoff, pero tendrá que ganar los siguientes partidos. Así que vamos a ver rápidamente un resumen de lo que fue el partido de Inagrup. El conjunto celeste comenzó el partido sufriendo los arreones del equipo local. Tanto es así que Brunito adelantó a los recién ascendidos en el primer tramo de partido. Poco después, Josete aprovechó una serie de rebotes para empatar, pero las sensaciones no eran buenas. Inagrup no estaba siendo capaz de crear peligro, algo que no se había visto en toda la temporada. Porto volvió a adelantar a los lucenses al poco del empate del conjunto del Poniente para confirmar los malos presagios. Así las cosas, el partido se fue al descanso con una ventaja de un gol a favor de los locales. Esto no impidió que el Lugo Sala saliese a por el gol en la segunda mitad, gozando de varias oportunidades hasta que consiguió anotar. Iago Rodríguez se sumó a la cuota goleadora del Lugo para poner el 3-1 en el marcador y abrir distancia. Sumado a esto, Miguel colocó el 4-1 mientras que el Ejido jugaba con un juego de 5, por lo que el partido estaba muy complicado. Finalmente, Nacho Gil recortó distancias. Y otro equipo almeriense que tampoco consiguió la victoria fue Unicaja Costa de Almería, que además recibió un parcial de 3-0 en un partido en el que no se encontraron en ningún momento. El conjunto de Pablo Ruiz, que ya va sumando derrotas esta temporada, va a tener que dar un paso adelante en los siguientes enfrentamientos, especialmente en el Moisés Ruiz. Pero antes que nada, vamos a ver el resumen de su último partido. El grupo Erce Soria demostró superioridad en la cancha y lo plasmó en su juego, mientras que Unicaja Costa de Almería tuvo una jornada para el olvido. Nada les salió bien, sufrieron durante todo el partido y terminaron siendo una presa fácil para el juego fluido y coordinado de los sorianos. La combinación de errores y falta de contundencia en el ataque inclinó la balanza en los dos primeros sets desde el principio y en el tercero a partir de un 6-6. Los sorianos se limitaron a mantener la consistencia sin sentir presión por el marcador en ningún momento. Unicaja Costa de Almería, fuera de la lucha en la zona alta, pagó caro su bajo rendimiento, con solo un 45% de efectividad en ataque, 11 errores no forzados y 7 bloqueos en contra. Tampoco lograron ace, acumulando 11 errores en el saque y apenas generaron problemas en la recepción del rival. Estos factores fueron claves para una derrota dolorosa. En defensa, solo consiguieron 2 puntos de bloqueo, ambos consecutivos de Bertasoni, que sirvieron para igualar el marcador de 3-6 a 6-6 en el segundo set, pero fue solo un espejismo. Grupo Erce Soria simplemente fue más eficiente, con pocos errores, 12 en total, de los cuales solo uno se produjo en el tercer set. Y después de repasar todo lo que yo decía ese partido de Unicaja Costa de Almería, con una derrota por 3-0, vamos a cambiar de deporte, cambiamos de tercio como se suele decir, y nos pasamos al balonmano. Y es que hemos tenido un fin de semana donde Agrinova ha tenido pues resultados opuestos en los dos equipos, y para hablar de ello, ¿quién mejor que nuestro invitado de confianza ya, Sergio Sánchez? Muy buenas, Sergio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya Sergio es entrenador, parte de la directiva, miembro habitual de la casa. Falta ya sitio en el rótulo para tanto título. multipapel. Bueno, vamos a empezar hablando con el primer andaluza, que aunque no es tu equipo, sé que lo sigues de cerca, porque al fin y al cabo, pues estando en la directiva, también un poco se necesita o buscas que le vaya bien a todos los equipos y estás informado. Un partido que la semana pasada hablábamos de ese empate en el último segundo,
esta vez sin embargo no ha podido ser sumar puntos. Sí, bueno, ya como lo dije, como director técnico tengo responsabilidad sobre ello y obviamente lo sigo en todas las jornadas. Esta jornada, pues bueno, han tenido un pequeño bache donde han pinchado contra Agustinos, que era un equipo que ya se veía que podía darse la situación, porque es un equipo fuerte, al que la temporada pasada no le han ganado, y bueno, pues no hemos sabido gestionar bien ese partido y al final pues pasó lo que se preveía, pero bueno. Parece un poco que os están tocando los callos de la competición siempre en estos primeros partidos. En tu caso fue la jornada pasada, el primer andaluz le ha tocado ahora. El calendario de momento nos da un respiro. No, bueno, ya el calendario también con el tema de los parones de descanso, las jornadas sin partido, pues es verdad que te encuentras mucha diferencia en la organización. Esta primera parte pues no ha venido todo lo importante al principio, ahora tienen partidos que a priori son un poco más asequibles, o sea que confiemos en que sigan trabajando y sean capaces de sacar esos partidos y se les suba de nuevo la flechita para arriba, como se suele decir. Bueno, lo mejor es que si por un lado hablamos de que han sido partidos complicados, también hay que hablar de que dentro de lo que cabía esperar de esos partidos complicados, el equipo ha dado la cara. Sí, hombre, eso no... Creo que esa característica es algo propio nuestro, de tanto del club como de los jugadores, donde no perdemos nunca el afán de luchar, la garra y el querer sacar el partido adelante, pero bueno, a veces no siempre se consigue lo que se quiere y hay veces los que sale victorioso, veces los que no consigue el objetivo y bueno, esta vez pues ha tocado seguir remando y no llegar al puerto, como se dice. Bueno, ya para ir terminando con el primer andaluz, quería hacerte una pregunta con respecto al tema arbitral, porque si no me equivoco, uno de los árbitros era exjugador del equipo contrario. ¿Cómo puede ser que en un deporte tan profesionalizado como el balonmano se den este tipo de casos? Bueno, pues eso es algo que a nosotros también nos sorprendió, que cuando vimos la designación arbitral, ver que un jugador con el que el año pasado te enfrentaste contra ese mismo equipo, este año esté en la parte arbitral y donde tiene tanta influencia sobre un partido, porque al final los árbitros son los que llevan la línea del partido y su criterio suele determinar un poco qué balance tiene el partido. Nos sorprendió ver esa designación con este árbitro, entonces jugador, para pitar y nada, bueno, pues no está exento de polémica, pero bueno, los jugadores lucharon, intentaron sacarlo, pero obviamente hay cosas que no dependen de ellos. Es que además en un deporte como este, donde los árbitros tienen más protagonismo, porque claro, en el fútbol puedes pitar una falta, o en el baloncesto incluso, pero aquí una falta, las exclusiones son fundamentales y al final, obviamente, no vamos a crear teorías conspiranoicas, pero sí que es cierto que si tú has jugado en ese equipo, pues siempre tienes un poquito más menos objetividad a la hora de pitar. Bueno, confiemos en el criterio de los árbitros, ¿no? Pero sí es verdad que siempre va a tener una cierta debilidad, ya sea por afinidad por haber jugado, por sitio de procedencia del equipo, cualquier factor pueda ser determinante en ese aspecto y las acciones que se pitan en balonmano, sobre todo como has dicho las exclusiones, pues suelen tener un impacto muy grande sobre el juego. Piensa que una exclusión es dejar a un jugador, o sea, sacar a un jugador del campo, tener ese equipo con un jugador menos durante 2 minutos y en 2 minutos en balonmano se suceden muchísimas acciones, es un juego muy rápido. Bueno, vamos a pasar ahora de la parte más negativa a la parte positiva, y es que en este caso tu equipo, el entrenado por ti, que veníais de esa derrota también con el tema de las exclusiones, que también fue un partido donde el árbitro tuvo cierto protagonismo, este fin de semana sí ha vuelto a salir el sol, como se suele decir, le ha tocado la parte bonita de la moneda, la cara, y es que habéis conseguido la victoria. Sí, hombre, ya te comenté que no iba a ser un cambio de dinámica, sino un escalón para seguir subiendo y seguir trabajando. Verdad que el partido pues era un derbi, no dejaba de ser un partido importante contra un rival que nos puede generar muchos problemas, pues ya no solo por su juego, sino por la situación ambiental que se genera en el pabellón, las emociones de los jugadores y eso, pues bueno, supimos trabajarlo bien, supieron hacer lo que se había preparado y por ello y por trabajo nos llevamos el objetivo que era la victoria. De hecho, es que esa presión que tú comentas que se genera en el derbi ya se pudo ver la jornada pasada en vuestro estadio con Urcia Almería, que se vio que justamente esa presión también fue clave para, en este caso, que el equipo que iba perdiendo y con las exclusiones y tal, consiguiera empatar el partido. Así que
¿cómo lo has vivido tú, en este caso que te ha tocado ser la carta visitante al partido? Bueno, esta jornada reeditamos, digamos, el partido de la semana anterior. Nuestros equipos de Primera Andaluza se enfrentaron y ahora nos enfrentamos los del Segunda. Ese partido pues, es un partido intenso porque hay muchas rivalidades, hay mucho conocimiento unos de otros. Y es verdad que en la primera parte pues, estuvimos un poco precisos, no supimos finalizar bien las acciones ofensivas, en defensa nos costaba un poquito tapar esas entradas y sufrimos un poco en la primera parte. De hecho, en la primera parte al descanso acabamos 13-13 y el partido estaba totalmente abierto. Pero luego, bueno, supimos trabajarlo bien en el vestuario cuando entramos al descanso, la charla técnica, los apartados más personales de ellos en cuanto a emociones y su propia gestión, porque yo en el vestuario no suelo ser el que lleva la voz cantante cuando paramos en el descanso, sino que me gusta que ellos pongan su punto de vista, su forma en las que trabajarían, porque al final son ellos los que están dentro de la pista. Una vez que salimos a la pista fue otra realidad. O sea, los jugadores entraron en su ritmo, entraron en su prime, como se suele decir, y al final pues están donde tenían que estar. Bueno, vienes justo ahora hablando de, ahora que está tan de moda el hecho de meter las cámaras en el vestuario y saber qué se habla, no te voy a preguntar obviamente por los aspectos personales, porque eso imagino que también tú como entrenador y los jugadores ya os conocéis entre vosotros, sabéis Sí. cómo tienes que acercarte a cada uno en los momentos de tensión, pero la parte técnica, que sí es donde sí se puede hablar, una vez ya acabado el partido, además, que no va a haber nadie sacando los consejitos, ¿qué pinceladas diste para que se produjera esa reacción en la segunda parte? Bueno, yo en los descansos siempre me gusta trabajar la parte mental, donde antes de nada, antes de hablar, lo que hacemos es cerrar la puerta del vestuario y todos se quedan un minuto en silencio pensando en lo que han hecho bien y en lo que podrían mejorar del partido. A partir de ahí empiezo yo a llevar un poco la guía del vestuario y empiezo a hablar con ellos para que ellos empiecen a sacar esas cosas que quieren trabajar y que quieren pues bueno, mostrar en la pista. Sí, imagino que debe ser un poco también de película esos primeros minutos, porque claro, imagino también desde fuera tú eres más consciente de lo que cada uno está haciendo bien, lo que está haciendo mal, y luego a lo mejor un jugador te puede decir, no, pues si es que yo me he visto mejor de lo que, o el caso contrario, y yo me he visto peor, y que tú consideras que no está siendo un mal partido por su parte. ¿Cómo también se gestiona esa parte más emocional de confrontación de visiones? Bueno, al final ellos se guían por sensaciones y muchas veces si no marcan, se ven que no están teniendo ese protagonismo en el partido, que no lo están haciendo bien, pero al final yo lo que veo son los aspectos más tácticos y trato de reforzarlos con eso, porque si él considera que no está haciendo un trabajo apropiado, mientras yo le estoy diciendo, pero si está haciendo bien esto y esto, pues al final él entra en la dinámica que yo quiero y continúa en el partido en vez de salirse y ahogarse en el error. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada con Isma Ruiz, de que solo metió 1 de 3, pero claro, desde fuera, y que también se ve todo con una claridad diferente, no está tan revolucionado, aunque bueno, tú eres un entrenador también que se te nota que al pie de pista estás exacerbado, pero claro, imagino que eso también es fundamental a la hora de hacérselo ver a los jugadores, también tienen que confiar en que tú desde fuera estás mucho más tranquilo. Claro, sí, hombre, ellos confían en que nosotros como entrenador, en este caso yo, vemos las cosas desde un punto de vista más amplio del que ellos suelen verlo, porque ellos están dentro del juego, ven su acción, pero no ven lo colectivo, no ven lo que generan por detrás, y eso es bastante importante. Luego, que ellos sean capaces de sentirse cómodos depende un poco de cómo el equipo lo acoja y de cómo yo lo introduzca y yo valore su trabajo sobre el equipo. Venías hablando de que era un derbi entre dos equipos pues, que se conocen muy bien, pero claro, también se dan este tipo de casos en los que hay dos equipos de la misma provincia, Almería tampoco es muy grande, pues siempre hay jugadores que quieras que no le tienes el ojo echado, a lo mejor de hace muchos años ya. Sí, siempre, aunque queramos tener lo mejor, siempre hay jugadores a los que no puedes acceder y es verdad que, bueno, en este caso Urci pues tiene jugadores bastante potentes, bastante determinantes y son los que te ponen en peligro al final. Un jugador determinante te puede cambiar la dinámica de un partido si empieza a actuar y tú no eres capaz de taparlo. Entonces, pues bueno, conocemos bien tanto unos como otros y es forma de estudiar y por eso se generan esos resultados que muchas veces no es lo que esperamos. Venimos hablando del partido anterior y ahora quiero preguntarte por qué le depara el calendario a Grinova, en este caso al Segunda Nacional.
Bueno, pues nos vienen dos rivales que no están teniendo una buena dinámica actualmente en la liga, que son los dos que van abajo, los dos colistas en clasificación, y con eso cerraríamos la primera vuelta, con esos dos partidos. Esperamos que podamos sacar los 4 puntos, colocarnos bien cómodos arriba y poder en la segunda vuelta empezar de nuevo con la misma dinámica y estar ahí pendientes para dar un pasito más en la liga y poder pasar de la fase regular a la siguiente fase. También se está complementando un poco el calendario entre los dos equipos en el sentido de derbi, partidos complicados, luego partidos no fáciles, porque partidos, como tú mismo dices, nunca son fáciles, pero sí que con un tono quizá más asequible. ¿Qué está pasando con el calendario? Bueno, al final somos un deporte amateur o una categoría amateur en la que hay que optimizar recursos y muchas veces desde la federación pues también se facilita ese tipo de cosas en las que se cuadran los calendarios para que los dos equipos se desplacen a la misma provincia si tienen partido fuera o cualquier cosa que pueda no agravar el coste a los equipos. Entonces, muchas veces si los equipos coinciden y los dos clubes tienen la misma línea en los equipos, pues pasan estas cosas, ¿no? Bueno, viene Granada, que para nosotros debería de ser un partido, no voy a decir cómodo, porque todos te lo pueden poner difícil, pero es un partido que a priori deberíamos de gestionar bien y de poder sacarlo bien. Bueno, pues para ese partido ya hablaremos la semana que viene, porque además vamos a tener una pequeña sorpresa que todavía no vamos a desvelar, pero te esperamos de vuelta, como siempre, con los brazos abiertos, agradecerte una vez más tu visita y desearte suerte para ese partido. Nada, muchas gracias a vosotros. Y ahora pues vamos a hacer un pequeño parón, pero nada, unos mínimos segundos, porque vamos con otra entrevista muy interesante y de un deporte que, si bien es cierto que tiene mucho rédito y mucho interés, no está siendo tan habitual, así que vamos a ir con ello. Y después de hacer ese repaso al balonmano con el Club Deportivo Agrinoa, vamos a pasar a un nuevo deporte, además un deporte que está ganando adeptos cada vez más en el mundo, que además se ha hecho viral por una pelea que también vamos a comentar, pero vamos a hablar de boxeo y es que tenemos aquí al número 3 del ranking español de peso medio. Muy buenas, Álvaro. Buenas, encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, primero que nada te quería preguntar de dónde nace tu amor por el boxeo, porque es un deporte que, si bien es cierto que es muy conocido, sobre todo en otros países, aquí en España no tiene tanto tirón. No, la verdad que no. Pues no me inspiró nada a dedicarme a ello ni nada. Simplemente a mí me gustaba el combate. Y yo dije, ¿cómo puedo pelear sin que me regañen en un deporte? Entonces primero practiqué, también probé Muay Thai y kickboxing, pero lo que más me gustó fue el boxeo. Mucho más técnico y más me gusta mucho más. Bueno, la verdad que el boxeo estilísticamente sí que es cierto que, sobre todo en especial los que sabéis luchar, es más estético que quizá otros deportes como el kickboxing que has comentado, aunque sí que es cierto que para gusto los colores, pero yo también preciso esa devoción como tú por el boxeo. Y también quería preguntarte cuál fue tu primer combate, porque si no me equivoco son 8 combates ya los que... En profesional, sí. 8 combates profesionales, la carrera amateur también hasta quedarse ese salto profesional, pero ¿cuál fue el primer combate? ¿El de profesionales? El de profesional. Mi primer combate profesional fue contra un hombre mayor ya, la verdad, y pues fue para adaptarme al guante, a los asaltos, porque son más asaltos que en amateur, y no me trajeron a un fuera de serie, ¿sabes? Fue como para tantear el terreno profesional, y bastante, me llevé un poquillo una decepción porque esperaba recibir más golpes e intercambiar mejor, pero bueno, me gustaron más los siguientes combates. El primero fue como... Toma de contacto. Sí, con el campo profesional. Bueno, venimos hablando de que en este caso tu primer rival tenía más años que tú, pero es que del top 15 no hay nadie que haya nacido del 2000 para adelante. Tú eres del 2001, así que eres el más joven y además con diferencia. ¿Cómo se lleva eso? A ver, pues siento que me subestiman cuando peleo contra ellos, porque me ven joven, pequeño, ¿sabes? Ellos tienen mucha más carrera que yo tengo 8 combates, peleo con gente que tiene 30, 40, 100 combates, ¿sabes? Ellos están hartos de pelear. Pero eso también me gusta, porque al subestimarme, pues como que me da a mí para crecerme, ¿sabes? Como ahora te voy a enseñar, aunque sea más pequeño que tú, lo que se hace, ¿sabes? Claro, de hecho es que en los combates que has hecho aquí en Elegido, que sí que he podido verlos, precisamente se ve lo que tú comentas, viene gente con 30 y largos, con una carrera profesional de 60 combates, 70, y además los ves como que están más hechos en cuanto al físico, porque claro, realmente con 23 años que tienes todavía no estás en tu mejor momento, pero luego a la hora de intercambiar golpes, ningún miedo. No, hombre, eso, pues si es que me gusta eso.
me gusta. Y hasta ahora, ¿cuál dirías que ha sido el momento más memorable de tu carrera? Uno que tú recuerdes, o de decir, ya estoy asentado en lo que es el nivel que yo tengo para mucho más, un momento que tú digas que recuerdes. Cuando peleé con el quinto de España, que yo estaba al 20, llevaba yo 3 combates y me llamaron para pelear con el quinto de España ahí en su casa, que es de Granada, en su gimnasio, y con ese sí me costó la pelea bastante, pero entrené tanto que la disfruté y le gané todos los asaltos con mucha diferencia. Pero fue un tío que se notaba que era quinto de España, ¿sabes? Me dio combate. Luego también, después de ese combate, peleé con Artem, que estaba invicto, llevaba un 5-0. Y el muchacho con el que estoy peleando ahí en ese vídeo. De hecho, que justamente en este vídeo, más porque mucha gente los KOs los tiene más asociados a los golpes a la cabeza, pero no fue el caso de este combate, donde fue un golpe distinto. Sí, fue un golpe al hígado, que para mí duelen más abajo que arriba. Prefiero que me peguen arriba que me peguen abajo. Abajo te va al suelo, como te pillen bien. Claro, y de arriba a lo mejor te puedes levantar, pero de abajo es que además se ve que es instantáneo, porque el dolor del hígado, yo por suerte no lo he experimentado, no quiero experimentarlo, o sea, no me imagino vosotros que estáis todos los días con los guantes puestos, pero cuéntanos un poco cómo se vive. Es como un flato muy intenso, ¿sabes? Como cuando estás corriendo entra flato, pero muy intenso, muy intenso. Es que te tiemblan las piernas y te nubla la vista, no puedes respirar. Al final pues te caes solo, sin querer. Claro, al final casi que prefieres que te golpeen arriba, como tú dices. Claro. Pasas el mal golpe de ser inconsciente, pero luego cuando Exacto. vuelves te encuentras entero, ¿no? Dentro de Claro, lo que cabe. es que eso ya no te recuperas, te cuesta mucho recuperarte de un golpe abajo. Y en cuanto a tu rutina de entrenamiento, porque suele que verte, se te ve que trabajas mucho, ¿cómo se lleva esa rutina? Pues a ver, cuando no estoy en preparación, que no tengo combate, entreno 1 o 2 veces al día. Intento 2 siempre, pero hay días que la mente me puede, la verdad, y entreno 1. Y pues, a preparación a nivel cuando voy a competir son 3 entrenamientos sin falta, 2 por la mañana y 1 por la tarde. Uno nada más levantarte en ayunas, corro 1 hora, hora y cuarto, de carrera continua, algunos días me tocan sprints, depende. Y luego hacemos un entrenamiento, bueno, desayuno, y a las 12 del mediodía o así hacemos un entrenamiento físico, hasta las 2 de la tarde. Luego almuerzo, me suelo echar una siesta para descansar, me levanto y me tomo un café y me voy a entrenar otra vez de 7 a 9, otras 2 horas. Y ahí solo nos enfocamos en el boxeo, en la técnica. Manopla, saco, escudo, esas cosillas. Todo lo que sea con el boxeo. Venimos hablando de la preparación para el combate, pero también quiero preguntarte qué sientes justo en el momento en el que ya estás subiendo al ring, te están presentando, donde ya te quita la capa, ya sabes que toca modo killer. ¿Qué se siente en ese momento? Pues ya a ese nivel, en plan a ese nivel de que ya estás con el tío delante y ya te vas a pegar con él, ahí ya se te quita todo. En plan, los nervios los tienes antes de subirte al ring. Cuando una vez que ya estás arriba es como, ya estoy aquí, solo tengo que demostrar todo lo que he trabajado y enseñar en el ring todo el trabajo que hemos hecho los meses atrás. O sea que entonces cuando hacéis la entrada, porque además siempre salís con musiquilla, ahí estáis más asustados que luego cuando realmente te están golpeando, que sería Claro. la reacción contraria que tendríamos los normales, pero Sí, en no, vuestro ahí ya, caso. un momento que ya estás en el ring, sobre todo cuando pillas el primer golpe y ya das los primeros golpes, ahí ya se te quita todo, ¿sabes? Ya estoy aquí. Y es como, es tu trabajo, ¿sabes? Puedes estar nervioso al principio, pero luego se te quita. Los peores momentos son en el vestuario, siempre lo digo, y a la hora de salir. Ahí estás diciendo, ¿qué hago aquí? Yo debería de estar con mi amigo ahí viendo la velada, no pegarme yo ahora, ¿sabes? Te pones nerviosillo, pero luego merece la pena, la verdad, la experiencia. ¿Y tú cómo llevas el que vaya gente a ver tus combates? En este caso, familia y amigos, porque hay gente que dice que le da presión, hay otra gente que dice que le encanta que su familia y su gente cercana esté, luego hay otros que le da exactamente igual, que solo van a pelear. ¿Tú de qué tipo de peleador eres? Yo siento más presión cuando vienen a verme que cuando salgo fuera y no hay nadie que yo conozca, ¿sabes? Cuando hay gente que conozco sí que siento mucha más presión, porque por el tema de la decepción y tal, ¿sabes? Que por no decepcionar a la gente cercana a mí, porque me ayudan, por ejemplo, mi madre me hace las dietas, me ayuda en las comidas y tal, para que yo pueda dar lo mejor de mí, y luego si yo pierdo siento que estoy decepcionando a mi madre, ¿sabes? Porque ella ha dado mucho por mí para que yo llegue ahí, entonces como tengo que ganar, ¿sabes?
Entonces, cuando los combates que has peleado aquí en el Ejido, donde ya no solo van tus familiares, sino que también mucha gente cercana, también muchos, sobre todo los más jóvenes de mi edad, te conocemos, claro, y todo el mundo sabe quién es Álvaro. Entonces, también imagino que cuando miras dirás, este lo he visto tomándome un café, este lo he visto de fiesta, o sea, también imagino que eso tiene que impactar. Conozco a todos, claro. Cuando estamos aquí en el Ejido lo paso mucho peor que cuando salgo. Entonces, realmente prefieres siempre pelear fuera de casa que en casa. Sí, lo prefiero mucho más. También imagino que ese componente, pues por lo que hablando contigo, parece que eres de esos que le gusta la presión esta, que la gente esté picante. También las veladas ya sabemos cómo son, que hay mucha gente que va a aprovechar un poquito, van a meter un poquito de follón. ¿Te desenvuelves bien en ese ámbito? Sí, a mí no me importa. Cuando es show, ¿sabes? Para dar espectáculo, lo que es el tema del boxeo y tal. Pero luego realmente, aunque hayan piques lo que es los pesajes o veas a los peleadores así confrontándose, ¿sabes? Luego se dan un abrazo y saben lo que hay detrás, que si alguien se sube ahí, tiene un trabajo como el tuyo o incluso más, ¿sabes? Eso es algo que creo que diferencia no ya solo al boxeo, sino a los deportes de contacto. Pues mucha gente tiene estigmatizado estos deportes en el sentido de, no, son gente que se pega, pero luego realmente soy de los más respetuosos que hay, gente claro. Que, además yo me he cruzado mucho contigo y soy gente que no busca problemas, muy respetuoso, y de hecho tú mismo lo dices, un abrazo al final con el contrincante porque el mismo camino que has recorrido tú lo ha tenido él. Claro, o peor, no sabes su situación, ¿sabes? ¿Cómo vivías tú esas estigmatizaciones de fuera? Porque imagino también que al decir que te dedicas al boxeo, pues habrá gente que te mire diferente. Sí, a ver, pues cuando digo, por ejemplo, si a lo mejor estoy en algún ambiente así que no me gusta decir que peleo, porque la gente al fin y al cabo pues te intentan buscar la boca, ¿no? Ah, que tú peleas, no sé qué, venga, está. Se ponen así como tontillos, ¿no? Y pues a veces, pues sin más, si no me interesa decir que peleo y la gente no me conoce, digo que soy camarero y ya está. Hasta que no me conozcan a un nivel grande. Bueno, no. Sí, al fin y al cabo también son dolores de cabeza que también te quitas tú, porque claro. Hay mucha gente que le gusta hablar y sobre todo también mucha gente que le gusta el follón. No, sí, a ver, pégame. De hecho se ha hecho muy famoso últimamente la gente que va a los boxeadores. No, pégame a ver si lo aguanto. Claro. O sea, realmente son cosas que no suman. No, y lo veo una estupidez que recibí un golpe así por la cara, ¿sabes? La gente es en plan, pégame, ¿para qué? Súbete y si quieres pelear, súbete al ring y ya está, ¿sabes? No sé. Para ir terminando, justo era la última pregunta que quiero hacerte. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiera introducirse al mundo del boxeo? Si quieren entrenar, solamente entrenar, es el deporte más completo, igual que la natación. La natación también me gusta mucho y la recomiendo si lo que tú quieres conseguir es estar bien físicamente. Si quieres competir, te recomiendo que tienes que tener la cabeza muy bien puesta porque no es fácil competir. Sobre todo las primeras batallas contra el peso son jodidas los cortes de peso, ¿sabes? Lo pasas muy mal porque no puedes beber ni comer lo que te apetece, quizás, ¿sabes? Y tienes que seguir un entrenamiento y hay días que obviamente no te apetece, pero si lo que quieres es competir, tienes que tenerlo muy claro. No puedes decir voy a competir y luego faltar a entrenar 3 días. No, si vas a competir, esa opción no está. Tienes que entrenar y ya está. Bueno, pues Álvaro, quiero darte las gracias por haber venido al programa, desearte suerte en los próximos combates, además vamos a estar muy pendientes de tus próximos resultados, así que nada, muchas gracias por venir. A ustedes por invitarme aquí al programa. Nosotros vamos a ir finalizando por aquí, estaremos de vuelta como siempre la semana que viene con toda la actualidad del deporte de la provincia y con todos los deportes, así que nos vemos la semana que viene.